El mundo observa los conflictos visibles, las explosiones, los discursos, las amenazas abiertas. Pero hay guerras que no hacen ruido, guerras que se mueven en la sombra, donde cada decisión tarda años en mostrar sus efectos. Irán no es simplemente un actor más en el tablero internacional. Es un jugador paciente, estratégico, que ha aprendido a sobrevivir bajo presión constante. Mientras Estados Unidos proyecta poder militar global e Israel apuesta por la superioridad tecnológica, Irán ha desarrollado algo diferente: resistencia estructural. No busca confrontar directamente, al menos no de la forma tradicional. Su estrategia no empieza en el campo de batalla, sino en la mente de sus adversarios. Porque en esta historia, la pregunta no es quién es más fuerte, sino quién está dispuesto a jugar más tiempo. Y cuando el tiempo se convierte en arma, el juego cambia por completo. Durante décadas, Irán ha vivido bajo sanciones, aislamiento y vigilancia constante. Lo que para otros países sería una debilidad, se convirtió en su laboratorio. Sin acceso libre a mercados, desarrolló industrias propias. Sin aliados fuertes en Occidente, fortaleció redes alternativas. Cada restricción moldeó una mentalidad: adaptarse o desaparecer. Y eligieron adaptarse. Este entorno creó una cultura estratégica basada en la autosuficiencia y la resiliencia. Mientras sus adversarios confiaban en la superioridad inmediata, Irán apostaba por la resistencia prolongada. No se trata de ganar rápido, sino de no perder nunca. Y en ese juego, el tiempo se convierte en su mayor aliado, porque quien resiste más termina obligando al otro a cambiar las reglas. Irán rara vez golpea directamente. Su estrategia se basa en lo que los analistas llaman guerra en capas. Influencia política, apoyo indirecto, presencia ideológica. En lugar de enfrentarse frontalmente a potencias superiores, construye redes que extienden su alcance sin exponerse completamente. Esto genera un escenario donde el conflicto nunca es claro, nunca es directo, pero siempre está presente. Es una guerra donde nadie declara nada, pero todos participan. Y eso la hace mucho más difícil de detener, porque cuando no hay un frente definido, tampoco hay un final claro. Más allá de armas, ejércitos o tecnología, existe un terreno invisible donde también se libran conflictos: la mente. Irán ha entendido que en la geopolítica moderna, el impacto psicológico puede ser tan poderoso como cualquier capacidad militar. No se trata solo de lo que se hace, sino de lo que el adversario cree que podrías hacer. La incertidumbre se convierte en una herramienta estratégica. Si un país logra que sus rivales duden, que cuestionen cada movimiento, que se preparen constantemente para escenarios que quizá nunca ocurran, ya está ganando terreno sin necesidad de confrontación directa. Este tipo de presión no destruye infraestructuras, pero desgasta decisiones, ralentiza respuestas y multiplica el coste de cada acción. Estados Unidos e Israel no solo analizan lo que Irán ha hecho, sino lo que podría hacer. Y en ese podría se esconde un abanico infinito de posibilidades que obliga a mantenerse en alerta constante. La estrategia psicológica no busca el impacto inmediato, sino una tensión sostenida en el tiempo. Una tensión que nunca desaparece del todo. Porque cuando el miedo es difuso, cuando no tiene forma clara, se vuelve mucho más difícil de combatir. Y en ese escenario, el control ya no lo tiene quien actúa más rápido, sino quien logra instalar la duda más profunda. Y una vez que la duda se instala, ya no desaparece fácilmente. Cuando un país es aislado, bloqueado y vigilado constantemente, la innovación deja de ser una opción. Se convierte en una necesidad. Irán ha desarrollado su tecnología en condiciones que muchos considerarían imposibles. Sin acceso libre a componentes clave, ha tenido que reinventar procesos, copiar, adaptar y en algunos casos improvisar soluciones que desafían la lógica convencional. Este entorno ha generado una evolución tecnológica distinta, menos dependiente, más flexible, pero también más impredecible. Desde drones hasta sistemas defensivos. Cada avance no solo representa progreso técnico, sino supervivencia estratégica.
Y lo más inquietante no es lo que se conoce, sino lo que permanece oculto. Porque en este contexto, la incertidumbre tecnológica es una herramienta en sí misma. Nadie sabe exactamente hasta dónde han llegado, y esa duda obliga a sus adversarios a asumir el peor escenario posible. Y en geopolítica, asumir el peor escenario lo cambia todo. Porque cuando tus rivales se preparan para lo peor, tú ya has ganado parte del juego sin haber movido una sola pieza visible. En un mundo donde las alianzas tradicionales definen el equilibrio global, Irán ha optado por un camino diferente. No busca grandes tratados visibles ni acuerdos que atraigan titulares. En su lugar, construye relaciones más complejas, más difusas, a menudo invisibles para el ojo público. Estas conexiones no siempre son oficiales, ni siempre son permanentes, pero cumplen una función clave: ampliar su influencia sin exponerse directamente. Es una red flexible, adaptable, que cambia según el contexto. Donde otros ven aislamiento, Irán ve oportunidad para moverse fuera de las reglas convencionales. Esta estrategia rompe los esquemas clásicos de poder, porque no depende de estructuras rígidas, sino de relaciones dinámicas. Y eso la hace mucho más difícil de anticipar y de contrarrestar. Porque no puedes detener algo que no está claramente definido. El verdadero juego no siempre ocurre en los grandes escenarios globales. A veces, se decide en regiones específicas, donde cada movimiento tiene consecuencias en cadena. Oriente Medio no es solo un espacio geográfico, es un tablero en constante tensión. Aquí, cada actor tiene su propia agenda, sus propios intereses, y cada decisión puede alterar el equilibrio completo. Irán ha aprendido a moverse en este entorno con precisión quirúrgica, entendiendo que no necesita dominar todo el tablero, solo influir en los puntos clave. Esta estrategia le permite amplificar su impacto sin necesidad de presencia directa constante. Pero también crea un entorno frágil, donde cualquier error puede desencadenar reacciones imprevisibles. Y en un tablero así, el control absoluto es una ilusión. Porque siempre hay una variable que nadie está viendo. Frente a estrategias prolongadas y difusas, Israel representa lo opuesto: rapidez, precisión y acción inmediata. Su doctrina se basa en anticipar amenazas y neutralizarlas antes de que crezcan. No espera, actúa. Esta diferencia de enfoques crea una dinámica peligrosa. Mientras Irán construye lentamente su influencia, Israel busca interrumpir ese proceso constantemente. Es un choque entre paciencia y velocidad, entre construcción y reacción. Y en ese contraste, el margen de error se reduce al mínimo. Porque cuando una estrategia lenta se enfrenta a una respuesta rápida, el riesgo no es solo el conflicto, es la escalada inesperada. Y la velocidad, en ocasiones, puede ser tan peligrosa como la lentitud. Estados Unidos no juega en un solo tablero. Su poder se extiende a nivel global, con presencia militar, económica y política en múltiples regiones. Esto le permite responder con fuerza, pero también le obliga a dividir su atención. Y ahí es donde la estrategia de Irán encuentra espacio. No necesita igualar el poder estadounidense, solo necesita complicarlo. Crear múltiples puntos de tensión, dispersar recursos, forzar decisiones difíciles, porque incluso la mayor potencia del mundo tiene límites. Y cuando esos límites se ponen a prueba en varios frentes, la ventaja absoluta comienza a diluirse. No es una cuestión de fuerza, es una cuestión de enfoque. Y cuando el enfoque se divide, incluso el poder más grande puede volverse vulnerable. No es solo un conflicto de intereses, es un conflicto de formas de pensar. 3 actores, 3 visiones del poder. Estados Unidos apuesta por la proyección global. Israel por la acción inmediata. Irán por la resistencia prolongada. Estas doctrinas no solo definen estrategias, definen decisiones en momentos críticos. Y cuando estas formas de actuar chocan, el resultado no siempre es predecible. Porque cada uno interpreta el riesgo de manera diferente. Lo que para uno es una provocación, para otro puede ser defensa. Y en ese espacio de interpretación es donde nacen los conflictos más peligrosos,
porque lo que uno entiende como defensa, otro puede verlo como una amenaza. En los conflictos modernos, no todo se decide con misiles o tropas. A veces, el arma más efectiva es invisible y silenciosa: la economía. Durante años, Irán ha sido objetivo de sanciones que buscaban limitar su crecimiento, debilitar su sistema y forzar cambios internos. Pero con el tiempo, estas presiones también provocaron una transformación inesperada. En lugar de colapsar, el sistema se adaptó. Se crearon mecanismos paralelos, rutas alternativas, economías resistentes que funcionan al margen de los canales tradicionales. Esto no significa ausencia de dificultades, sino capacidad de absorción. Mientras sus adversarios intentan ejercer presión financiera, Irán aprende a sobrevivir dentro de ella. Y en ese proceso, la economía deja de ser solo un punto débil, para convertirse en una herramienta estratégica. Porque resistir presión económica durante años no solo fortalece estructuras internas, también envía un mensaje. El tiempo no siempre juega a favor del que presiona. A veces juega a favor del que resiste. Y cuando la resistencia se convierte en norma, la presión deja de ser efectiva. En el siglo XXI, controlar la narrativa puede ser tan importante como controlar el territorio. La información se ha convertido en un campo de batalla donde cada palabra, cada imagen y cada mensaje tiene un propósito. Irán, como otros actores globales, entiende que la percepción define la realidad para millones de personas. No se trata solo de lo que ocurre, sino de cómo se interpreta. En este escenario, la narrativa puede amplificar victorias o suavizar derrotas. Puede influir en la opinión pública internacional y modificar decisiones políticas a miles de kilómetros de distancia. Estados Unidos e Israel también participan en este terreno, creando un entorno donde múltiples versiones de la realidad compiten constantemente. Y en medio de ese ruido, distinguir hechos de interpretaciones se vuelve cada vez más complejo. La información ya no es solo poder, es estrategia pura. Y quien controla la narrativa, controla parte del resultado. El conflicto moderno ha encontrado un nuevo territorio donde no existen fronteras físicas: el mundo digital. Aquí no hay tanques ni aviones, pero el impacto puede ser igual de profundo. Infraestructuras, sistemas financieros, comunicaciones, todo está conectado. Y lo que está conectado puede ser vulnerable. Irán ha desarrollado capacidades en este entorno, entendiendo que el ciberespacio permite actuar sin exposición directa. Es un campo donde la atribución es difusa, donde los ataques pueden ser negados y donde la respuesta no siempre es inmediata. Estados Unidos e Israel también operan en este dominio, creando un equilibrio tenso donde todos tienen capacidad de acción, pero nadie tiene control absoluto. Es una guerra silenciosa, constante, que rara vez aparece en titulares, pero que nunca se detiene. Y quizás, por eso mismo, es una de las más difíciles de prever. A veces, la mejor forma de evitar un conflicto es convencer al adversario de que no debería empezarlo. Esta es la lógica de la disuasión. Irán no necesita demostrar constantemente su poder, solo necesita que sus rivales crean que una confrontación tendría un coste demasiado alto. Esta estrategia se basa en percepción, en capacidad proyectada y en incertidumbre calculada. No se trata de usar la fuerza, sino de mostrar que podría usarse. Y en ese equilibrio, cada actor mide cuidadosamente sus movimientos, porque un paso en falso podría romper la estabilidad. La disuasión es un juego delicado, demasiado débil y pierde efecto, demasiado agresiva, y puede provocar exactamente lo que intenta evitar. Y en ese equilibrio, cada movimiento cuenta. El mayor peligro en este tipo de conflictos no siempre es la intención, sino el error. Cuando múltiples actores operan en tensión constante, el margen de equivocación se reduce drásticamente. Una señal mal interpretada, una acción mal calculada, una reacción impulsiva, pueden desencadenar consecuencias que nadie buscaba inicialmente. Irán, Estados Unidos e Israel operan en este equilibrio frágil donde cada movimiento es observado, analizado
y potencialmente respondido. Y en ese entorno, la escalada no siempre es planificada. A veces simplemente ocurre. Lo inquietante es que, una vez comienza, detenerla puede ser mucho más difícil de lo esperado. Porque las decisiones rápidas rara vez permiten segundas oportunidades. La historia ha demostrado que muchos conflictos no comienzan por decisiones claras, sino por errores de interpretación. En un entorno donde cada acción puede tener múltiples significados, entender mal una intención puede ser tan peligroso como una agresión directa. Irán y sus adversarios operan en un sistema donde la comunicación no siempre es transparente y donde las señales pueden ser ambiguas. Esto crea un escenario donde el riesgo no está solo en lo que se hace, sino en cómo se interpreta. Y cuando la interpretación falla, el resultado puede ser irreversible. Porque en este tipo de conflictos, no siempre hay margen para corregir. Detrás de cada estrategia, cada decisión y cada movimiento, hay personas, líderes, analistas, militares, ciudadanos. El factor humano introduce una variable impredecible en cualquier sistema. Emociones, percepciones, presiones internas, todo influye. Ninguna estrategia es completamente fría o perfecta. Y en momentos de crisis, las decisiones humanas pueden acelerar o frenar el conflicto. Entender esto es clave, porque en última instancia no son los sistemas los que deciden, son las personas. Y las personas no siempre actúan de forma predecible. El futuro de este conflicto no está escrito. Las variables cambian constantemente. Tecnología, política, economía, alianzas. Lo que hoy parece estable, mañana puede transformarse. Irán continuará adaptándose, Estados Unidos ajustando su estrategia, Israel manteniendo su vigilancia. Y en ese movimiento constante, el equilibrio global seguirá evolucionando. La incertidumbre no es un fallo del sistema, es parte del sistema, y aprender a moverse en ella es la verdadera ventaja. Entonces, ¿quién tiene realmente la ventaja? Esa es la pregunta que atraviesa todo este conflicto. Cada actor tiene fortalezas únicas y debilidades claras. Estados Unidos posee alcance global, Israel, precisión inmediata, Irán, resistencia estratégica. Pero en un entorno tan complejo, la ventaja no es permanente. Cambia, se desplaza, evoluciona. Y lo que hoy parece superior, mañana puede ser vulnerable. Quizá la verdadera ventaja no está en el poder, sino en la capacidad de adaptarse. Porque en un juego donde todo cambia constantemente, gana quien mejor se ajusta al cambio. Porque esta historia no termina. No hay un punto final claro, ni una resolución definitiva. Solo un equilibrio inestable que se mantiene hasta que deja de hacerlo. Irán, Estados Unidos e Israel seguirán jugando este juego complejo, donde cada movimiento importa y cada silencio también. Y mientras el mundo observa, la verdadera pregunta no es quién ganará, sino cuánto tiempo puede sostenerse este equilibrio antes de romperse. Porque cuando se rompa, ya no habrá vuelta atrás. Y ese momento podría estar más cerca de lo que parece.